Saludos a todos nuestros oyentes, quien les habla Manuel Herrera, miembro de la Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia, Bautistas Reformados. En esta oportunidad, en este programa denominado Preguntémosle al Pastor, tenemos una serie de preguntas a nuestro pastor de la Iglesia Bíblica y bueno, presentemos primero, pastor, bien pueda. Muy buenas tardes, hermano Manuel. Mi nombre es José Cortés. Gracias por invitarme a este programa y que sea el Señor pues iluminando e instruyéndonos cada día para la gloria suya. Amén, sí Señor. Bueno, mi pastor, aquí la primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Podría usted, por favor, en base a su conocimiento adquirido a través de la profesión del Evangelio, contarnos, por favor, qué es la Biblia? Bueno, eso es una excelente pregunta. Me gusta esa pregunta. Me parece una pregunta muy hermosa porque es una de las introducciones mías cuando yo hablo con alguien. Siempre acostumbro a preguntarle para ello qué es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra escrita de Dios. Como Dios no nos puede hablar audiblemente, Él dejó escrito en este libro precioso que se llama la Biblia, dejó todo lo que el pueblo necesita saber y la guía de sus mandatos. Entonces esa es la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre está desorientado. El hombre desde Génesis capítulo 3, después que Adán pecó y Adán es nuestro padre federal, el hombre quedó incapacitado. Entonces a partir de ese capítulo de 3, el hombre necesita la dirección de Dios, porque el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. El hombre quedó deambulando, pero Dios no lo dejó allí. Dios dio de su gracia y prefirió guiarlo siempre. Ok, este libro ha sido muy polémico porque pues muchos no creen en él, ¿cierto? Se relata el inicio de la historia o el redentor de los pecados del mundo. Pero, ¿de cómo está compuesto este libro? Bueno, este libro está compuesto por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia cuando Dios rescata a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, y todo el Antiguo Testamento nos narra esa bella historia, pero también desde el Antiguo Testamento se nos promete un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Entonces, amén, todo el Antiguo Testamento es la historia, pero en el Nuevo Testamento ya viene lo que la historia pasada predijo acerca del Salvador Jesucristo. O sea, en el Antiguo Testamento, para perdonar los pecados había que hacer sacrificios. Cada vez que se pecaba, el pueblo ofrecía sacrificios, o una sola persona. Sí. En el Nuevo Testamento, Cristo muere en la cruz del Calvario y con un solo sacrificio ha hecho el perdón para todos los hombres, para todo aquel que en él crea. Amén. ¿Qué conocimiento tiene usted de en cuánto tiempo fue escrito este libro? Bueno, este libro fue escrito hace muchos años. El tiempo pues no he escuchado un punto, pero según la historia, este libro fue escrito hace más de 2000 años. Sí, señor. En el cual hoy tenemos, y es un libro tan perfecto, que aún no habíamos nacido. Y mire que usted hoy día abre la Biblia, lee la Biblia y Dios nos habla lo que pasa al día de hoy exacto. Sí, señor. O sea, y es un libro que en el mundo no vamos a encontrar un libro tan perfecto como la Biblia. Jamás. Y tiene algo también muy especial, y es que como el Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo Testamento, a pesar de que tiene diferencias de miles de años del uno del otro. 400 años de diferencia, y mire que eso es perfecto. Es más, la gente muchas veces hace la pregunta o nos dicen lo siguiente, objetando pues las cosas. Nos dicen, pero ¿cómo compruebas tú que la Biblia esto, si eso lo escribieron hombres? Claro, la Biblia nos dice a nosotros en 2 de Pedro, capítulo 1,
versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros, los pastores, evangelistas, maestros y todo cristiano, cuando habla de la Biblia, habla inspirado por el Espíritu Santo. Esto Amén. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo mundo habla inspirado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que comprobar que lo que la persona esté hablando concuerde con lo que la Biblia dice. Correcto. Ahora, la Biblia tiene una utilidad. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia tiene, yo lo llamo el GPS de la humanidad. Yo me quedo sorprendido porque yo no conozco mucho en Medellín para las direcciones, pero yo pongo el Google Maps, pongo la dirección y él me lleva directico. Él me dice, gira a la derecha en 300 metros. Bueno, la Biblia es eso. La Biblia nos guía, porque la Biblia nos dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, mire, y es útil, y aquí está ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y dice la razón, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado para toda buena obra. Amén. La Biblia se convierte en ese manual que necesitamos todas las personas, primeramente para reconocer nuestra condición, ¿cierto? Claro. Y para saber cómo ser aceptados delante de Dios, para conocer cuál es el requisito que debemos de hacer o tener nosotros para poder obtener salvación. Por eso una pregunta una pregunta o una guía que yo le doy a las personas es, si tú no conoces la Biblia, si tú no tienes un maestro quien te hable y te explique la Biblia, tú no vas a saber caminar, tú vas a caminar a ciegas. Es más, la Biblia dice en Proverbios que cuando el pueblo no camina con la dirección de Dios, el pueblo se desenfrena. Y es lo que nosotros vemos hoy día. Un pueblo desenfrenado, un pueblo que no sabe para dónde va, ni de dónde viene, ni qué le espera después de la muerte, ni nada de eso. Pero el creyente sí sabe. Correcto. Necesita entonces cualquier persona puede tomar el libro, pero se necesita sí o sí la guía de alguien que conozca. Claro, Felipe, el Señor le dice a Felipe que se acerque al eunuco, y el eunuco está leyendo una porción de la Biblia y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo he de entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe empieza a explicarle las Escrituras y él cree en Jesucristo como su Salvador, de tal manera que él dice, ¿acaso hay algún impedimento para yo ser bautizado? Ninguno. Y dice la Biblia que fue bautizado. Entonces miremos que, porque hay personas que dicen, pero yo leo la Biblia, sí, tú lees la Biblia, pero tú no entiendes. Es como prestarle un libro a una persona que no sabe leer. Prestarle un cuaderno, yo le puedo prestar el cuaderno, él ve las letras, pero él no sabe qué dice. Las personas pueden leer la Biblia, pero es que esto dice la Biblia que se ha de discernir espiritualmente, o sea, tiene que tener el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe, le ilumine, para que el Señor le revele su voluntad. Amén, sí, Señor. Pastor, muchas gracias por sus claras respuestas y bueno, continuaremos con este nuevo episodio en una próxima. Muchas gracias, Pastor. A usted también, pues muchas gracias por invitarme. Que el Señor les bendiga. Amén.